y leo algunos de sus generales, doctor, si usted me permite. Médicos, ¿ya pueden observar si ya está grabando? ¿Qué dicen médicos? Sí, doctor, ya está grabando. Muy bien, muchas gracias. Doy con mucho gusto lectura al currículum del doctor Jesús Maximiliano Granado Villalpando. Él es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud. Él ha realizado la maestría en Ciencias Biomédicas. Emma, su tutora, es una de las excelentes investigadoras que hay aquí en el estado de Tabasco, la doctora Cristel Guzmán. Ha llevado diplomado en Microsoft Teams. También otra cosa importante, él ha hecho tesis y artículos médicos que tienen que ver sobre todo con el síndrome de COVID y sus secuelas en la salud mental. Además, él tiene un perfil, sobre todo el perfil de psiquiatra. Ha llevado muchos cursos y talleres recibidos, como cuáles: de ciencia genómica aplicada a la salud, de diagnóstico clínico y de investigación. Él es excelente en la parte de investigación. También manejo de referencia bibliográfica APA, que el día de hoy nos va a platicar. Ha impartido cursos tanto estatales como nacionales, internacionales. También ha visto la parte de investigación del sistema cardiovascular y sus alteraciones con enfoque farmacológico. Él se encuentra dentro de los valores importantes del CINVESTA y de la UJAC. Ha participado en muchos veranos científicos y es un excelente, pero excelente profesional. Esa es una de las principales características, así como tiene manejo básico integral del paciente traumatizado, RCP, DEA, también así como manejo integral de tumores, razonamiento integrado de fisiología humana, EMA, en concursos nacionales de fisiología, entre otras experiencias profesionales. Doctor, bienvenido a la casa del INSE, bienvenido a la VM. Cedo con mucho gusto los micrófonos a usted y la cámara. Adelante, doctor, y gracias. Muchas gracias, doctora. Prendo la cámara y me dicen si ya se ve. Pues antes de cualquier cosa, pues darle las gracias a la Universidad del Valle del México, a la doctora Edith Martínez, excelente profesional, excelente persona. Tuve el gusto de que ella fuera mi profesora en los primeros años de la carrera, y pues lo que les puedo recomendar es que la aprovechen, tanto como docente, como incluso como amiga, si se les permiten, en dado el caso, y pues por supuesto ahora como coordinadora, ¿no? Ahorita voy a empezar a compartir pantalla, ¿sale? Bueno, como... Permítanme. Ok, ¿ya se ve la pantalla? Es correcto, doctor, ya lo podemos observar. Perfecto. Bueno, como les comentaba la doctora Edith, pues soy médico cirujano, maestro en ciencias biomédicas. Próximamente, espero ya en marzo del siguiente año iniciar la especialidad en psiquiatría, ojalá en el Hospital de Salud Mental de aquí del estado. Y pues desde el año 2020 me he dedicado principalmente a la docencia y a la investigación, como mencionó la doctora, principalmente en la salud mental y en el COVID. De hecho, el lunes dentro de 2 semanas, presento mi tesis de maestría con sinodales del Sistema Nacional de Investigadores y demás, entonces vamos a estar entretenidos y divertidos todos con eso. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un tema que a lo mejor en muchas ocasiones no toman tanto en cuenta, como lo son las normas, citas y referencias.
Supongo ustedes desde que estaban en los primeros semestres y hasta ahora en el servicio social, pues se han topado con el hecho de que tienen que investigar o checar algunos artículos o libros y en ocasiones incluso entregar trabajos al respecto de eso, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues el cómo hacerlo, cómo elegir adecuadamente las fuentes bibliográficas, cómo citarlas adecuadamente y demás. El contenido como tal van a ser 4 bloques. El primero de generalidades del escrito académico. El segundo de qué es un plagio, cómo evitarlo. El tercero de el APA 7, normas, citas y referencias. Y el cuarto, que es el más pequeño, son, me parece, 2 o 3 diapositivas, uso de gestores de referencias. Entonces iniciamos con generalidades del escrito académico. Primero, ¿qué es un escrito académico? Puede ser que incluso ustedes, chicos, que eran estudiantes de preparatoria o incluso secundaria, les dejaran en sus diferentes escuelas o instituciones el hacer ensayos, el hacer reportes de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy probablemente también en la carrera les hayan pedido realizar, pues a lo mejor un ensayo respecto a un caso clínico, o si tenían que participar en algún congreso, pues elaborar un reporte o un mini artículo de revisión y demás. Disculpen. Y pues esto básicamente pues es un escrito académico. El escrito académico es todo aquel escrito que va a ser formal, que va a tener una estructura previamente diseñada, y algunas de sus características es que tiene que ser coherente, tiene que tener una cohesión entre la información y tiene que ser apoyado por evidencias. Sabemos perfectamente ahora la medicina, aunque se sigue aplicando el empirismo y la experiencia, lo principal es la medicina basada en evidencias. Es decir, nosotros para poder dar un tratamiento en específico, tenemos que recurrir por lo general a lo que se conoce como las GPC, ¿no? Las guías de práctica clínica. Y entonces, por mucho que estén en algunas ocasiones pues un poco desactualizadas, sí nos habla de que hubo investigaciones que se llevaron a cabo con respecto al tema en específico, por ejemplo, hipertensión, y entonces a través de eso podemos saber qué tratamientos podemos dar. Por ejemplo, ahora de hipertensión nos dicen que lo ideal es el tratamiento dual en lugar de ir escalando, ¿no? Obviamente dependiendo de la categoría de hipertensión y demás. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las características? Va a ser un escrito académico, va a ser formal, va a tener una estructura. La estructura va a depender del tipo de escrito, que más adelante los voy a comentar. Tiene que ser coherente. Toda la información que ustedes están plasmando o que van a plasmar tiene que tener una coherencia y una cohesión, es decir, que tenga que esté junta la información, que la idea se pueda plasmar y por supuesto que se pueda transmitir. Desconozco si alguno de ustedes ha realizado o tiene planeado realizar una tesis o tesina. Si van a hacer especialidad, ahí a fuerza tienen que hacer una tesis. Y pues esto les va a ser de mucha ayuda para ello, ¿no? ¿Qué tipos de estudio existen? Existen diferentes tipos de estudio de acuerdo a los tipos de investigación que estén realizando. En cuanto a investigación, tenemos que existe investigación cualitativa y cuantitativa. Generalmente la cuantitativa es más para medicina o carreras, ciencias exactas, mientras que la cualitativa se apega más a psicología, filosofía, sociología, por ejemplo. Pero en esto, en tipos de estudio, tenemos investigación bibliográfica. Obviamente, pues ya sabemos grafos, dibujo, libro, como tal, ¿qué es lo que vamos a checar? Pues generalmente aquí son las revisiones y por supuesto los metaanálisis. En cuanto a las revisiones, pues tenemos que
vamos a revisar una gran cantidad de artículos de revistas académicas, por supuesto, científicas, y con esto nosotros podemos llegar a una conclusión. Es decir, revisamos 70 revistas distintas que nos hablaban de la diabetes y su tratamiento, y concluimos que 60 de esas 70 nos dicen que es mejor utilizar metformina como monoterapia en lugar de utilizar algunos otros fármacos como la glibenclamida por los diferentes efectos adversos, ¿no? Entonces, esto es lo que es la medicina basada en evidencias. Gracias a esa revisión sistemática que pudimos hacer, podemos definir que pues es mejor utilizar, en este caso, la metformina sola, ¿no? Como les decía, también existen otras cosas como metaanálisis. Básicamente un metaanálisis es, haces una revisión bibliográfica y a partir de eso nosotros podemos hacer algunas técnicas de estadística, ya son muy, muy elevadas, porque nos tenemos que meter a los riesgos relativos y a la razón de momios con respecto a la revista en específico, ¿no? Pero pues nada más tengan en cuenta que son diferentes bibliografías que nosotros vamos a tomar. Tenemos también investigación laboratorio experimental. No sé si a lo mejor alguno de ustedes estuvo haciendo verano científico o dentro de sus laboratorios o en otros laboratorios de otras instituciones, pues existe lo que es la experimentación. En medicina la experimentación casi no se hace. ¿Por qué? Porque la medicina como tal, pues tratamos con pacientes, tratamos con personas, no tratamos con frijoles ni con ratas, ¿no? Entonces, lo que hace el laboratorio experimental, pues es hacer experimentos, principalmente con animales, ¿no? Generalmente, ¿qué van a hacer? Pues las ratas huistas, ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también otra rama que sí se aplica mucho a medicina, que son los estudios epidemiológicos, que es, por ejemplo, incluso los que hace el ENSANUD o los que hace el INEGI. El INEGI se pueden considerar estudios epidemiológicos y, por supuesto, los que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Básicamente checar, existe una enfermedad, qué tanta es la prevalencia, qué tanta es la incidencia, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, tenemos que ustedes se van a topar con distintos tipos de investigaciones, ¿sí? A lo mejor les piden que realicen en la residencia o en el servicio o en el internado un análisis de algún artículo y ustedes van a partir de dos cosas. Primero, ¿en qué momento es que se realizó la investigación? Y si se le dio seguimiento, ¿no? Es decir, ¿en qué momento me refiero a si checaron expedientes, lo cual se llamaría retrospectivo, es decir, se fueron para atrás, o fueron prospectivos, es decir, hicieron una investigación y fueron citando pacientes, fueron checándolos y demás. Y lo otro es el tiempo en el que se hizo, que sería si es transversal, es decir, checaron a todos los pacientes o sujetos de estudio en un mismo momento, o longitudinal, si se les dio seguimiento, como pasa con estudios de cohorte, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dentro de los estudios retrospectivos los casos en serie, casos control, y dentro de los prospectivos tenemos pruebas clínicas aleatorias, que serían ensayos clínicos que tienen que registrar a nivel internacional, bueno, institucional, nacional e internacional, por cuestiones de bioética. Ya sabemos lo del juicio de Nuremberg, la declaración de Helsinki y demás. Tenemos estudios transversales, que es como les mencioné, es todos los pacientes en un mismo momento y no se les da seguimiento. Estudios de cohorte, que generalmente son de una magnitud pues muy grande, y que se les va a dar seguimiento durante meses, años o incluso lustros o décadas, ¿no? Estudios cruzados, que son diferentes grupos que se van a dar distintos tratamientos. Por ejemplo, tengo una compañera que está realizando un estudio con respecto a las
dietas cetogénicas, y entonces checa si con una dieta baja más de peso un paciente o con otro tipo de dieta. Entonces, simplemente va a ser el mismo paciente en distintos momentos y entonces cruzas la información. Y pues por supuesto los operativos, que básicamente va a ser con respecto a epidemiología o a salud pública. Es, por ejemplo, esos estudios que hacen a lo mejor en un kinder para medir el sobrepeso, perdón, u obesidad en sujetos de 4 años, y entonces hacen una intervención. Entonces, eso se llaman estudios operativos, cuando hacen una intervención. ¿Cómo vamos a detectar qué información es verídica, qué información sí me conviene tomar en cuenta y cuál no? Pues para empezar tenemos que existen distintas fuentes de información clínica o biomédica. Primero tenemos las bases de datos biológicas, ¿no? Y estas se dividen con respecto al alcance y cobertura de los datos. Es decir, si van a ser exhaustivas, como puede ser perfectamente PubMed, es decir, en PubMed puedes encontrar información de bioquímica, puedes encontrar información de biología, de psicología, de medicina. O si van a ser especializadas, ¿no? Si te metes a alguna base de datos puramente de psiquiatría, pues solamente vas a encontrar de psiquiatría y tan, ¿no? Y luego tenemos diferentes fuentes de los datos. Estas fuentes de los datos van a ser primarias, secundarias y compuestas. Primarias va a ser, por ejemplo, si nos vamos a genómica, un estudio de genes presentes en pacientes que tienen hipertensión. Tan, tan. Simplemente sabemos que los pacientes tienen hipertensión y presentan tales genes. Eso va a ser una base de datos primaria. Si nosotros hablamos de una base de datos secundaria, es ok, tenemos a los pacientes que tuvieron esos genes, pero a lo mejor tengo las variaciones que tuvieron en el AMPA para diagnosticar la hipertensión, o cuántos años llevan de hipertensión, o qué complicaciones han presentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y compuestas, pues es la combinación de ambos tipos de fuentes de datos. ¿Qué ejemplos tenemos? Pues tenemos el BES, tenemos Cielo, que es principalmente para información en Latinoamérica, tenemos PubMed, el National Library of Medicine, tenemos Cochrane, la librería Cochrane, la biblioteca Cochrane, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros encontramos una revista, un artículo médico que está indexado o indizado en algunas de estas, nosotros podemos casi asegurarnos que toda esa información es fidedigna y que nos va a servir para lo que nosotros estamos investigando. Voy muy rápido, médicos. Avísenme porque a veces se me va la lengua y sigo y sigo y sigo. ¿Vamos bien? Todo bien, doctor. Sí, doctor. Okay. Perfecto. ¿Cómo elegir un artículo? Bueno, tenemos distintas cosas que tenemos que tomar en cuenta para elegir un artículo. Ellas son vigencia, validez, relevancia y significancia. Vigencia. A lo mejor se toparon en el hospital y les decía, no, pues investígame algo acerca de criptococosis. Y entonces checaban una revista, un artículo que era del año 2013 y a lo mejor lo hicieron en 2021, 2022, y les decían, no, ese artículo no sirve porque es viejo. No necesariamente es así. El hecho de que un artículo sea antiguo o que tenga muchos años de que se publicó, no quiere decir que no es vigente. Por ejemplo, que nos hablan, me parece que fue Chartier, que nos habla de los virus, que me parece fue en 1983, y dice que los virus son, no son seres vivos como tal, y son conjunto de proteínas. Y eso fue en 1983. Y eso sigue siendo vigente. Pues son pedazos de proteínas, ¿no? O sea, pero entonces nosotros lo podemos tomar en cuenta como, pues a lo mejor una cita, una referencia
que vale la pena porque fue en el momento en que se empezó a estudiar eso y que sigue vigente hasta la fecha. Entonces, hay diferencia entre vigencia y antigüedad. ¿Sí? Validez. Validez, generalmente nos vamos a ir precisamente a lo anterior, si es información fidedigna o no. Principalmente, ¿cómo es que lo vamos a ver? Pues de acuerdo a qué revistas son las que lo están publicando. En algún momento ustedes van a ver si es que se deciden dedicar a la investigación o si cuando entren a la residencia, pues les piden publicar un artículo. Pues entonces se van a topar con que hay diferentes revistas que son depredadoras y entonces se refiere a depredadoras porque pues te buscan para que pagues, tal cual y no porque te ofrezcan que lo van a leer mucha gente, ni nada, simplemente están pagando y estas casi no tienen pues muchos filtros para poder publicar. Entonces resulta que pues sí publicaste porque pagaste 50,000 pesos, porque sí eso cuesta publicar, chicos. Science, por ejemplo, que son de las más reconocidas, cuesta alrededor de 210,000 pesos publicar y no te paga nada. Y entonces, si nosotros sabemos que esa revista está dentro de un índice de revistas como las fuentes que les dije, PubMed, OBES o Cochrane, pues nosotros podemos decir si la información que estamos utilizando es completamente válida. Relevancia. Existe algo que se conoce como factor de impacto en las revistas. Y entonces nosotros podemos saber que una revista que tiene mayor factor de impacto, pues entonces por lo general tiene mayores filtros para publicar. Es más difícil publicar y por tanto tiene mayor relevancia. Por ejemplo, para nosotros, los que están en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, para poder pertenecer, tienen que tener un mínimo de revistas, de publicaciones en revistas que sean con un factor de impacto de 1.5 o mayor. Y hay revistas, por ejemplo, la Science que les dije, que tiene alrededor de 60 de factor de impacto, entonces tiene mucha más relevancia. Por tanto, mucha más gente lo lee y por tanto mucha más gente lo publica. Y significancia es algo que a lo mejor vieron en salud pública o en epidemiología, lo de chi cuadrada y que sacan el alfa de error y sacan la p y demás. Simplemente lo que tienen que checar es que, pues si a lo mejor le está afirmando algo el artículo, pues que realmente sí sea significativo, es decir, que tenga una P menor al 5%, una P menor a 0.05. ¿Ok? No me voy a meter a nada de que cómo sacarte de Suden, ni de Man Whitney, ni Kruskal-Wallis, nada de eso. Ahora bien, resulta que los artículos tienen distintas partes y nosotros podemos pues leerlas de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en este artículo de Gutiérrez Cárdenas nos presenta que existe una lectura crítica y existe una lectura relajada. Cada quien va a ir desarrollando el cómo hacerlo, ¿no? Simplemente estos son detalles que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué partes existen? Pues tenemos el título del artículo, que va a decirnos de qué se trata el artículo. Los autores, obviamente con los autores nos va a decir pues a qué universidad o qué institución pertenecen, de dónde son, qué país, etcétera. El resumen o abstract o ambos nos habla de que pues tal cual es la información resumida, qué es lo que vamos a encontrar y qué fue importante del artículo. Luego tenemos la introducción. Así como en las tesis o tesinas tenemos marco teórico, marco conceptual, marco contextual, antecedentes, pues también un artículo lo tiene que tener. Y entonces en la introducción, por lo general, se van a meter estas cosas, ¿no? Todo el marco, todo lo que nosotros tenemos que saber respecto al tema para nosotros entender el artículo. Tenemos materiales y métodos, qué es la metodología que se usó, cómo fue el diseño, si fue estudio observacional, si fue experimental, si fue diseño cuantitativo, si fue cualitativo, si fue mixto, cuántos pacientes checaron, qué criterios de exclusión, de eliminación, de inclusión tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera.
Resultados, pues son tal cual los datos en bruto, son gráficas, son tablas que nosotros podemos interpretar, y luego tenemos la discusión, que es básicamente el contraste de esos datos que nosotros encontramos en los resultados con otros estudios a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel internacional, lo que puedan contrastar, ¿no? A lo mejor pueden decir, no, pues los resultados de este trabajo coinciden con los resultados de ese otro trabajo que se hizo en 2016 en China, ¿no? O es curioso porque nuestro trabajo nos dice todo lo contrario a lo que nos dice Gutiérrez y compañía en España en el año 2021. Entonces, de eso se trata la discusión. Por supuesto, hablar de qué debilidades, qué fortalezas tiene el artículo. Y pues finalmente tenemos la bibliografía, que son las referencias, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué les puedo recomendar yo, chicos? Obviamente el ideal sería que leyeran críticamente y con toda la atención plena en el artículo, ¿no? Pero sé, hay momentos en que es pues un tanto difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Obviamente leer el título, leer el resumen y de ahí irse directamente a materiales y métodos para saber cómo hicieron el trabajo y directo a las gráficas y tablas de resultados para ustedes interpretarla. Es lo que les puedo recomendar. Si es que están con urgencia de tiempo y demás, esas son las partes esenciales de un artículo, si es que ustedes van a hacer una revisión o algo por el estilo. Aquí, por ejemplo, les tengo un artículo que logramos publicar más o menos en noviembre del año pasado, que nos habla de prevalencia y factores de riesgo de efectos adversos y reacciones alérgicas en pacientes que fueron vacunados con la vacuna contra COVID-19, ¿no? Aquí está la doctora que mencionó, la doctora Edith, mi tutora, mi mentora, Cristel Guadalupe Guzmán Priego, y aquí estoy yo, Jesús Maximiliano Granados Villalpando. Entonces, aquí pues tenemos cómo se presenta el abstract. Puede cambiar mucho con respecto a los distintos formatos que tengan los artículos, las revistas en sí. Por ejemplo, a mí por lo regular me gusta poner abstract y primero va la introducción y luego digo aquí, pues viene la metodología o por acá tengo los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay revistas que no les van a permitir eso, incluso les van a pedir que se los borren, como pasa aquí. Pero pues es fácil de encontrar, ¿no? Aquí tenemos esta parte, nos habla de introducción. Después tenemos el objetivo, es evaluar las asociaciones entre vacunaciones, sexo, edad, reacciones alérgicas y efectos adversos. Después nos vamos a cómo fue el diseño, pues consistió de 443 participantes que fueron encuestados, luego cuántas vacunas se tomaron en cuenta, 7, bla, 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 bla. Y entonces tenemos los resultados, que al menos 12.6% presentó al menos una reacción alérgica y que las mujeres tienen un mayor riesgo de presentarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les decía del P. La P sería menor a 0.005. Aquí es menor a 0.001. Entonces aquí no es de 5%, sino de 0.1%, lo cual pues es muy significativo, ¿no? Y tenemos resultados, tenemos la discusión y tenemos pues la conclusión del mismo, ¿no? A veces van a encontrar algo que se llama keywords o palabras clave, que es cómo pueden buscarlo y por supuesto encontrarlo en metabuscadores como lo es el Google, ¿no? Efectos adversos, reacciones alérgicas, COVID-19, vacunación, México. Ahora bien, vamos a la segunda parte. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado? ¿No? No, no hay duda. Perfecto. Entonces, la segunda parte, chicos, es de qué es un plagio, cómo puede evitarlo.
Ya hablamos de cómo elegir una revista, un artículo, cómo desmenuzarlo. Ahora, ¿cómo sé que lo que yo voy a poner de ese artículo, pues no es plagio? ¿Cómo sé que no me van a meter a la cárcel, no? Pues bueno, primero tenemos definiciones de la Real Academia Española. Eh, Plagio deriva del latín plagium, acción de robar esclavos, o acción de comprar o vender como esclavos a personas libres. Eh, y pues acá se presenta como acción y efecto de plagiar o acción y efecto de plagiar, secuestrar a alguien. Plagiar como tal se define como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Entre los antiguos romanos, comparar a un hombre libre sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre. Utilizar un siervo ajeno o secuestrar a alguien para obtener rescate por su libertad. Obviamente en este caso pues no estamos hablando de secuestrar a alguien, pero sí probablemente de secuestrar información que no te pertenece. ¿Ok? Entonces, ¿qué se considera plagio? Pues es la presentación de un trabajo o documento ajeno como propio, suplantando al autor. Es la presentación de una idea extraída de una fuente existente como si fuera nueva y original. O es la copia total o parcial de textos o ideas de otras fuentes sin acreditar la fuente y sin indicar quién es el autor de dichas ideas o textos. Por ejemplo, aguánteme, tenemos que a lo mejor ustedes tenían que hacer un ensayo de algún artículo o algún caso clínico y entonces hacían su ensayo y decían, no, pues entonces yo le daría tal tratamiento a este paciente con tuberculosis. Ok, pues ya sabemos que el tratamiento general para la tuberculosis es el DOTBAL, ¿no? El piracinamida, tambutol, isoniazida y rifempicina, ¿no? Ya lo sabemos. Pero ¿quién nos dice que tiene que ser así? Y entonces te tendrías que ir a la GPC, te tendrías que ir a la NOM 6, que es para el tratamiento bueno, NOM SSA 6, que es para el tratamiento de tuberculosis, ¿no? Y entonces tendrías que decir, pues yo no me lo estoy inventando, no fue que se me reveló en un sueño que tuve ayer en la noche y, sí, el DOTBAL es lo que se debe de usar. No, tengo que decir, yo estoy diciendo que el tratamiento para la tuberculosis es el DOTBAL, porque tal, pues, investigador utilizó tales fármacos en tal año, tuvo resultados a tal grado de que hay diferentes revisiones sistemáticas y mencionas a los autores que nos hablan de esto. Y de hecho, a nivel nacional, tenemos la guía de práctica clínica por la CNTEC y tenemos que la NOM, la norma oficial mexicana, nos dice que tenemos que utilizar tales medicamentos. Y pues es así. Nosotros no nos vamos a estar inventando información, aunque sea información que nosotros manejamos como si fuera pues de uso diario, ¿no? En el hospital, pues a cada rato, supongo, ustedes vieron pacientes con tuberculosis, ¿no? Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, con esto que es, como les dije, medicina basada en evidencias, nosotros podemos protegernos. De hecho, si ustedes en una nota clínica dan un tratamiento y en algún momento pues les dicen, no, pues es que yo quiero demandar porque me dieron tal tratamiento y no tal otro tratamiento. Si ustedes pusieron las referencias adecuadas en la nota clínica, pues ustedes tienen con qué protegerse, porque utilizaron la NOM, porque utilizaron la GPC, porque utilizaron una revisión de ese mismo año. Y entonces ustedes hicieron todo lo posible, todo lo que estaba marcado en las evidencias para dar el tratamiento al paciente. Nos dice también la presentación de una idea extraída de una fuente existente como si fuera nueva y original. Es como lo que hemos visto de que hay gente que utiliza tesis ajenas en otros idiomas y los pasa al idioma propio, o tesis de otras universidades y simplemente les cambia el formato, etcétera, etcétera. Y copia total o parcial de textos, busco diferentes artículos y copio
el primer párrafo del primer artículo, el tercer párrafo del segundo y el segundo del tercero, y los junto y ya tengo mis 3 párrafos, ¿no? Eso está mal, es erróneo, es incluso ilegal, ¿ok? De acuerdo a la Asociación Mundial de Editores Médicos, pues el plagio se define como el uso de 6 palabras consecutivas o como la copia de 6 palabras consecutivas o de 7 a 11 palabras que se están, tienen un overlap, que se están sobreponiendo en un conjunto de 30 letras. Es decir, trataste de hacer un parafraseo y no lo hiciste adecuadamente, ¿no? Entonces, pues básicamente es repetir palabras, copiar palabras, es simplemente querer dar la idea, pero no cambiar casi nada con respecto a un artículo o un texto ya escrito, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el plagio? Pues varían, ¿no? A nivel institucional, por ejemplo, en distintas preparatorias, universidades u hospitales, pues te pueden aplicar una sanción que es la deshonestidad académica, ¿no? Puede ser incluso que te impidan presentar un examen, que te bajen calificaciones, que te pongan 0 en el trabajo entregado, o incluso que te manden a un consejo académico para, pues, juzgarte por tus acciones, ¿no? Tenemos también incluso algo que se llama robo de propiedad intelectual, que es cuando cuando te pones en contra de lo que está estipulado por el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y que está en el título 26º del Código Penal Mexicano. Aprovecharse y despojar de manera consciente el trabajo de alguien más es considerado un delito grave que puede ser penado con 6 a 10 años de prisión. Entonces, pues sí, no es simplemente copiar y pegar, ¿no? Lo que decían, no, pues le haces copy-paste y tan, pues no. Y por supuesto, consecuencias internacionales. Han habido varios casos de gente que publica en artículos de talla internacional y a la mera hora resulta que pues es el mismo artículo en otro idioma y entonces pues lo vetan de esa página, de esa revista, lo vetan de toda la editorial e incluso se mandan comunicados a otras editoriales y dicen, ¿sabes qué? Este cuate pues publicó un artículo que pues era copia de otro artículo y nos metió en problemas legales a nosotros, entonces mejor no le publiques nada y pues vetan al investigador en todas las revistas habidas y por haber, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el plagio? Pues hay distintas maneras, ¿no? Obviamente lo primero es ser consciente, ¿no? Es consciente de ser plagio, de hecho, en muchas ocasiones, y más al rato tengo una frase de eso, el problema es que no saben que están haciendo plagio, por lo del número de frases que les dije y demás, ¿no? Pero pues ya ahorita saben que si copian y pegan, pues es plagio. Si parafrasean sin tantos cambios de palabras, es plagio también. Si ponen una cita textual pero no ponen entrecomillados, pues entonces están haciendo un plagio, ¿no? ¿Cómo lo podemos evitar? Obviamente citar adecuadamente. Como les dije, si hacen una cita textual, pues lo pones entre comillas y pones la referencia y te ahorras problemas. Parafrasear, más adelante vamos a hablar de eso, pero por ejemplo se los pongo aquí. En la imagen la segunda imagen de arriba nos dice ayuda a los estudiantes a producir su mejor trabajo original. Un parafraseo podría ser para producir o para generar un trabajo original, puedes ayudar o apoyar a los alumnos. Entonces ya cambiaste, estás diciendo prácticamente lo mismo, pero lo estás diciendo de distinta forma y con distintas palabras, ¿no? Se les recomienda usar múltiples fuentes. De hecho, van a encontrar que hay párrafos en distintos artículos que pues con un párrafo tienen 3, 5, 10 fuentes distintas. Y entonces, obviamente, aquí el asunto es que están leyendo muchos artículos y de esos 20 artículos que están leyendo, pues entonces hacen solamente un párrafo. Y pues eso ya no es plagio, ¿no? Tienen que agregar ideas propias. Siempre es importante aportar algo más, no son juicios de opinión como tal, sino simplemente pues hacer conexiones entre párrafos, o esto nos llama la atención por tal, ¿sí? Acreditar a todos los autores, como se les menciona, no es que sean
de que un artículo tiene 20 autores y entonces pues acredito a los 20 autores en todo, porque hay formas de empequeñecerlo. Por ejemplo, con el uso del et al, que es et ali, y colaboradores y demás, sino me refiero más a que si tú mencionas algo de un artículo, de una investigación, pues entonces menciones que pues alguno de los autores que estuvo implicado y el et al, ¿no? Y pues por supuesto utilizar verificadores de plagio. Esto no sé si lo realizan en la universidad. Sí sé que se realiza a nivel institucional por los hospitales para la revisión de tesis de especialidad médica, es decir, el Rovirosa, del Juan Graham y demás. Y entonces existen diferentes, estos te van a decir de acuerdo a cómo lo programes, que pues este alumno está haciendo plagio y demás. O este alumno hizo lo suyo a través de la IA, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT y demás. Ya incluso, pues, verificadores de plagio a través de inteligencia artificial para detectar la inteligencia artificial. Entonces no les recomiendo meterse en nada de eso. Mejor simplemente escriban de su ronco pecho y pues tengan cuidado, ¿no? Como les mencionaba, existen diferentes. Tenemos el Authenticate, que es de los más utilizados. Tenemos el Turnitin, tenemos el Check Plagiarism, el Plagly, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos saber qué información vale la pena y qué información no vale la pena? Aquí tenemos una imagen, chicos. No sé si alguno quiere participar. ¿Qué es lo que les evoca esta imagen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la mente? ¿No? ¿Nadie? Pues bueno, esta imagen yo la uso mucho, por ejemplo, cuando estoy hablando de cómo realizar un diagnóstico clínico en clases. Y generalmente me dicen, no, pues es que yo veo una puerta, no, pues es que yo veo un gato, yo veo un león, yo veo un perro, yo veo unas pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Si mal no recuerdo, se llama Rojo, Amarillo y Azul. El, el, la pintura es por Vasily Kandinsky en los años 1800, 1900. Fue el creador del arte abstracto. ¿Por qué les pongo el arte abstracto? Porque básicamente lo que ustedes van a hacer con el diagnóstico, pues es abstracción. Y por supuesto, lo que ustedes van a hacer con la lectura de una revista es abstracción. La abstracción como tal nos habla de que separar por medio de una operación intelectual un rasgo, una cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Hacer caso omiso de algo, concentrarse en los propios pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue descrito por Jean Piaget. Nos habla de que más o menos alrededor de los 10, 12 años los niños empiezan a desarrollar el pensamiento abstracto, que coincide con dos tipos de cosas, que son la asimilación y la acomodación. Asimilar es, yo lo voy a entender, ¿ok? Y entonces lo acomodo en toda la información previa que tengo en mi cerebrito, ¿no? Por ejemplo, les digo, los IACA pues, son los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina. Y resulta que el YECA fue derivado del veneno de una serpiente que se llama Botrops yararaca. La Botrops yararaca es primita de las nauyacas, ¿no? Eso es información tan. Leen en una revista eso. Nosotros lo podemos empezar a asimilar. Ah, ok. Entonces, pues fue derivado de las serpientes, ¿no? Entonces, a lo mejor pienso que puede ser que otros más antihipertensivos pueden ser derivados de distintos venenos. Lo empiezo a acomodar en la información previa que tengo y entonces digo, si el captopril
baja la presión, es antihipertensivo y es derivado del veneno de la Botrytis raraca. Entonces quiere decir que si me muerde una Botrytis raraca porque tiene su veneno, pues entonces voy a tener una hipotensión. Y eso es cómo asimilaron la información y cómo la empiezan a acomodar con toda la información previa que tienen. Y eso lo pueden utilizar perfectamente en el análisis y crítica de diferentes artículos científicos, ¿no? Es caracterizada por tres cosas, que son que va a ser un pensamiento lógico, que va a ser un pensamiento crítico y que va a ser un pensamiento creativo. Ahora vamos a lo más importante de esto. Tenemos el APA 7, normas, citas y referencias. Para empezar, tenemos que existen diferentes normas que nosotros podemos aplicar de acuerdo a dónde queremos exponer o publicar. En medicina, la más común va a ser Vancouver, para artículos médicos me refiero, pero en muchas ocasiones les van a pedir APA. De hecho, en la mayoría de los congresos de medicina les piden utilizar el formato APA, porque es el más común. APA es la Asociación Americana de Psicología. Y entonces resulta que han habido distintas ediciones del formato APA, de las normas APA. Y en esta séptima edición hubo muchos cambios, pero honestamente creo que lo hicieron más fácil, dieron más libertad. Por ejemplo, aquí tenemos que actualmente la séptima edición permite el uso de distintas fuentes. Antes nada más era Times New Roman. Ahora podemos utilizar Calibri, Arial o Times New Roman o Georgia. ¿Ok? En cifras nos dice que podemos usar las fuentes sans serif para presentarlas desde 8 a 14 puntos. Y lo que sí es que si vamos a utilizar una fuente, no vamos a estar cambiando de que Calibri para los títulos, que Arial para el párrafo, que Times New Roman para las cosas importantes. No, vamos a usar la misma fuente para todo lo que escribamos. Los márgenes van a ser de 1 pulgada en todos los lados de la página. En la portada el título va a ir en negritas, va a tener doble espacio antes del nombre del autor. En el encabezado se va a omitir los titulillos. También se va a usar el título abreviado en todas las páginas. Y la longitud del título idealmente tiene que ser menor a 12 palabras. No se limita, pero idealmente es menor a 12 palabras. URL y DOI. El DOI es la identificación única que se le da a cada uno de los artículos científicos que se publican. A lo mejor van a encontrar un artículo en PubMed y nada más les viene el abstract, pero abajito viene algo que dice DOI, 2 puntos y unos códigos, le pican y de ahí te va a mandar directamente a la página de la revista o al PDF. Títulos y subtítulos, pues tenemos que se deben de escribir, que tienen que estar con los niveles de títulos con capitalización de los mismos. Van a haber citas secundarias que tienen que incluir la fecha de la fuente primaria. Citas secundarias, es decir, yo estoy citando una revisión bibliográfica, que a lo mejor es García y colaboradores, pero resulta que como es una revisión bibliográfica, ellos están usando otras citas, ¿sí? Como si fuera una mamushka de las de las muñecas rusas, que tienen una grande, quitan una y queda una más chica, y queda una más chica, y queda una más chica. Así es esto de las citas. Las podemos utilizar como citas secundarias. Matryoshka, no me acuerdo bien cómo se menciona, pero bueno. Tenemos el uso de et al. Babushka, gracias. Sí, el chiste es que va a ser una cita dentro de otra cita dentro de otra cita, porque pues, como les dije, incluso nos podemos ir a lo de Platón con su mundo de ideas, que todo ya existe, pero es el asunto de decir, pues es que yo no estoy sacando todo de mi mente, simplemente he leído gente que ha escrito, y esa gente ha escrito porque ha leído a otra gente y demás, ¿no? Tenemos el uso del et al o et ali, que pues cuando la revista o el artículo tenga 3 o más autores, pues entonces
pues ni modo de poner los 20 autores, sino voy a poner et al y me ahorro problemas, ¿no? Pongo el autor principal y el et al. Tenemos número de autores a incluir en la lista de referencias. Es lo que les decía, pueden ser 20 autores o incluso más. Suele ser muy cansado esto. Por lo tanto, yo en lo particular prefiero decir et al y colaboradores. Referencias de Wikipedia. Por lo general no se recomienda que utilicen Wikipedia, no porque la información no sea verdadera, sino porque puede no ser verdadera, ¿ok? Es decir, a lo mejor yo edito una página de Wikipedia porque el problema es ese, cualquiera puede editar una página de Wikipedia y todo lo que yo estoy poniendo tiene sus referencias y demás. Pero a lo mejor a otro hijo de vecino se le ocurre meterse a la misma página y editarlo y cambiar cosas que yo escribí y decir mentiras. Y entonces, pues como no tiene tantos moderadores que están checando que la información sea fidedigna, pues no nos conviene tanto, ¿no? En algunas ocasiones se puede utilizar la ciudad de la editorial de algún libro, o incluso de alguna editorial de revistas. Por ejemplo, la que yo les puse, aquí me hace falta, okay. La que yo les puse de Vaccines, ahí es en Basilia, en Suiza, ¿ok? Y entonces acá tenemos las citas. Las citas, hay diferentes tipos de citas. Algunos van a ser citas textuales. Por ejemplo, aquí dice, un estudio reciente sobre el plagio en estudiantes encontró que el plagio es a menudo una cuestión de confusión más que de engaño. Eso lo dijo Horvath y Kovacs en 2020 en la página 4 de ese artículo en específico. Idealmente todo eso debe de ir entre comillas, porque es una cita textual. Es tal cual lo que decía la revista, ¿no? O lo podemos hacer de forma narrativa, nosotros estar escribiendo y decir, pues sí, este cuate dijo tal cosa. Entonces puedo decir, de acuerdo a Horvath y Kovacs en un estudio en el año 2020, pues sostienen que el plagio suele ser una cuestión de confusión más que de engaño. Es lo mismo, sí, pero no es la misma forma en que se presenta. ¿Ok? Ahora bien, idealmente tienen que ser de menos de 40 palabras. Y si, por ejemplo, es una cita textual, y vamos a tomar diferentes párrafos, pues ni modo de poner 4 párrafos que sean del mismo autor, ¿no? Sino que vamos a poner un párrafo, separamos con puntos suspensivos, y eso nos va a servir para unir con otro párrafo, ¿ok? Pero siempre y cuando sean menos de 40 palabras. ¿Cómo hacemos específicamente citas de libros, revistas o capítulos de libro? Aquí les presento. Tenemos el apellido, una coma y la inicial del nombre. Luego, entre paréntesis, tenemos el año en que se publicó. Luego, el nombre del artículo que se publicó. Este siempre va a ir en itálicas. ¿Sí ven? Entre paréntesis, la edición. Ponemos un punto. Y la editorial. ¿Ok? Entonces, generalmente es apellido, inicial del nombre, año de publicación, nombre de la publicación, edición de la publicación y editorial que la publica, ¿no? A lo mejor tenemos un artículo de revista. Entonces aquí va a ser un poco diferente. Aquí tenemos igual apellido, las iniciales de los nombres. Si tienen más de un nombre, se separa con un punto, un espacio y se vuelve a poner el siguiente nombre. Aquí, por ejemplo, como son 4, pues hubieran podido poner los 2 primeros y tal, ¿no? Aquí 2017 es el año, es igualito. En este caso ya ponen el nombre del artículo, pero no en itálicas, ¿ok? Sin embargo, ya cuando ponen el nombre de la revista, ya se ponen en itálicas, ponen el volumen y la edición y de qué páginas salieron. Y lo que les mencionaba, chicos, del identificador oficial es el DOI, pues entonces lo tenemos acá. Esto es lo que se conoce como DOI. A esto generalmente
está con un hipervínculo donde le picas y entonces le sale el artículo. Un capítulo del libro, pues va a ser muy similar. Tenemos apellidos, iniciales de los nombres, el año, el nombre del capítulo, y está en tal libro, en tales páginas, que fue por tales autores. Y al final, la editorial. Obviamente, ahora no solamente estamos utilizando pues revistas o libros, sino estamos empezando a utilizar pues artículos en línea o libros en línea o incluso páginas web. En algún momento chequé en Facebook que hasta ya había salido una norma APA para citar TikToks o Instagram. Yo no lo recomiendo si quieren que sea algo formal, pero pues sí existe, ¿no? Esto es como lo van a citar artículos en línea. Tenemos el nombre de la organización, año, día y mes. Si no existe año, día y mes, pues ponen SF sin fecha, el título de la página, el nombre de la página y el URL, ¿no? Si son redes sociales, que es lo que les comentaba, pues ponen el apellido, iniciales, año, día y mes. Igual las primeras 20 palabras de la publicación, a menos que tenga un título como tal, el tipo de publicación, donde pueden decir, aquí por ejemplo, menciona enlace con miniatura adjunta, o pueden poner historia de Instagram o reel de TikTok. Yo no lo recomiendo, pero pues sí existen las normas, el nombre de la página web y el URL. Ok. Y aquí tenemos gestores de referencias. Esto, chicos, es algo que les puede facilitar la vida si los saben utilizar o que les puede complicar un poquito. Los gestores de referencias como tal son software o add-ins para otro software que recogen diferentes fuentes de información. Es decir, ustedes se meten a internet, están buscando un artículo en específico, les sale el PubMed y entonces deciden utilizar el software para capturar la información que está en el código fuente de esa página y entonces transferirla a una base de datos que ustedes tienen. ¿Qué nos permite esto? Crear, almacenar, gestionar, administrar, compartir e insertar citas y referencias dentro de un texto. Y facilitan la redacción y el seguir las referencias utilizadas. Yo antes no utilizaba los gestores de referencia. Decía, no, yo puedo solo y todo, así clásico médico terco y necio, así mero. Pero pues resulta que me complicaba más la vida. Por ejemplo, para mi tesis de licenciatura, pues me parece que utilicé 68 referencias y todas las hice a mano, en bloc de notas, ahí estaba escribiendo todo esto que les puse. Imagínense hacer esto, pero de 68. Y entonces que de repente me decía mi tutora, que es la doctora Cristel, no, pues ¿sabes qué? No me late esta cita, cámbiala por esta otra. O métele estas otras citas y entonces había que cambiar todo. De hecho, no recuerdo si fue en mi tesis o fue en otra investigación, pero resulta que lo hice todo en Sistema Vancouver, que es otra norma completamente. Y a la mera hora me dijeron que lo tenía que cambiar a APA, o al revés, lo hice en APA y tenía que ser en Vancouver. Y como lo había hecho todo a mano, pues tuve que hacer todo de nuevo a mano en las 80 páginas que tenía escritas, ¿no? Entonces, es un problema. Si tienen escritos muy grandes, va a ser muy engorroso el proceso. Entonces, yo les recomiendo ampliamente utilizar un gestor de referencias. Hay muchos, ahorita les presento algunos. Hay muchos, y pues que se acostumbren a tenerlos presentes en sus computadoras y en sus vidas, ¿no? Estos son algunos de los gestores de referencias más utilizados.
El mismo Word tiene un gestor de referencias, es medio feo, pero sí tiene un gestor de referencias. Y los más comunes son Reference Manager, que lo van a encontrar en línea, en internet como tal, el EndNote, que de hecho ya el logo es morado, y el Mendeley. Yo particularmente utilizo el Mendeley, y es el que les puedo recomendar. ¿Por qué? Resulta que ustedes capturan la información en un artículo, y entonces, en lugar de ponerse a escribir todo eso en el texto, pues nada más le van a poner al Mendeley, insértame esta cita aquí, tan tan, y se pone, y automáticamente se va a la bibliografía, y se pone la referencia en la bibliografía, y te ahorras problemas. Pero, ¿qué pasa si metes un párrafo más con dos citas más en medio? Si lo hicieras a mano, pues tendrías que mover todo de nuevo. Pero en este caso, pues simplemente lo insertas y automáticamente se mueven los números de bibliografía. En este caso no son números, se cambia alfabéticamente. APA la bibliografía es de forma alfabética. Vancouver es por números, secuencia de aparición, ¿no? O por ejemplo, si les dicen, no, pues ya no quiero que utilices APA, quiero que utilices Vancouver, le das a la bibliografía en el mismo Mendeley o en EndNote, quiero que me cambies todo esto de Vancouver, de APA a Vancouver, o de Vancouver a Harvard, o lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, eso les puede facilitar mucho la vida. Eso no es hacer plagio ni nada de eso, es simplemente tomar la información, porque incluso ustedes la van a insertar, la van a utilizar, para tener un mejor y mayor control de toda la información que vayan a tener para sus artículos, para sus ensayos, para sus resúmenes, etcétera. Y pues eso sería todo por lo pronto. Muchas gracias a todos. Tengo una pequeña presentación de Mendeley, no sé si da tiempo, no he checado. Si da tiempo, pues ya se las comparto y les presento. Si tienen alguna duda, pues ahí está mi correo, mi número telefónico, mi Facebook, mi Instagram y todo. Entonces, ¿listo, doctora? Ya vi, son las 7:10. No sé si gustan que les presente la otra presentación. A mí me parece apropiado, doctora, adelante, porque usted tiene mucha experiencia en la parte de referencia. Usted sabe que en el Ceneval te viene ejemplos de referencias y tú mencionas si tienen todos los datos apropiados para hacer una referencia. Y veo que usted ha dado muchos tips importantes. Adelante, doctor. Va. Nada más déjame, encuentro la presentación. La tengo en PDF. Si me permite, vi que levantó la mano un médico. Sí. Adelante, si alguien tiene una duda, lo puede compartir o alguna opinión con el doctor Maximiliano. Sí, con todo gusto. No, disculpa, maestra, es que levanté la manita por equivocación. Puede continuar. Ok. Ok, muchas gracias. Yo sí tengo una duda, doctor. ¿Qué pasó, Rubí? Dime. Por ejemplo, ya ve que comentaba de que la vigencia realmente, es que no sé si comentó cuántos años se podría el artículo para utilizar. Mira, es que es algo de discrepancia y varía mucho, por ejemplo, entre investigadores que son a nivel básico, que sería, por ejemplo, lo que hace la doctora Cristel Guzmán, que les comenté, que hace investigación de dolor en ratas, ¿no? Y varía mucho con respecto a lo que sería en investigación de dolor en pacientes. Generalmente te dicen que el artículo tiene que ser más reciente que 5 años, ¿sí? O sea, no tiene que tener más de 5 años de antigüedad. Sin embargo, si ustedes encuentran una información en algún artículo en específico que realmente sí les pueda servir, pues entonces pues la pueden poner. Ya si sus sinodales o sus directores de tesis o demás les dicen,
no, esto está muy viejo, es una porquería, pero doctor, es que si es vigente, sigue siendo utilizado esta referencia y todo, no, es una porquería, pues ya lo quitan. Pero si la información es vigente, es válida hasta la fecha, perfectamente se puede volver a utilizar. ¿Ok? Excelente, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Estoy buscando. Adelante, tenemos a Cintia Mejía Velázquez. Doctor, dígame usted si puede Sí, sin problemas. las dudas para Cintia. Adelante, Cintia. Doctor, yo tengo una duda respecto a lo que había comentado sobre la nota clínica. En ese caso, o dónde se ponen las referencias sobre eso? Ok. La nota clínica generalmente está, bueno, no sé cómo lo aprendieron ustedes. A mí, yo lo aprendí en el mero internado. Me enseñaron que era con el sistema SOAP. Le escribo acá. No sé si lo ubican. Sí, doctor. Ok, SOAP. Entonces tenemos que es presentación, subjetivo, objetivo, análisis, plan. En análisis es donde dicen, no, pues entonces el paciente tiene tal cosa, entonces le voy a iniciar un tratamiento con tal otra cosa. Esto generalmente lo van a encontrar en las historias clínicas o las notas clínicas de medicina interna, de cardiología, endocrinología. Entonces, en el apartado de análisis pueden poner referencias donde ustedes se van a proteger hasta de forma legal al ponerlas. De acuerdo a la información que nos da el CNTEC en la guía de práctica clínica tal y a la norma oficial mexicana tal, yo le inicio tratamiento tal a este paciente. Y tiene criterios de, a lo mejor, no sé, cardiopatía congestiva, cumple con los criterios de Framingham que fueron definidos en tal fecha por tal persona y que nos pueden ayudar para tal. ¿Ok? En el análisis es básicamente, pues, das el por qué es que estás dando este tratamiento y pues puedes explayarte. He visto historias clínicas que tienen mucho de eso, notas clínicas que se alargan pues 1 o 2 páginas por poner todo ese tipo de cosas. Obviamente si tienes el tiempo de ponerlo, pues va. Si no tienes el tiempo, pues simplemente, perdón, me está mordiendo mi gato. Pues simplemente pongan lo justo y necesario, ¿no? No sé si resolví tu pregunta o quieres que me explique un poco más. No, doctor, sí la resolvió, gracias. Ok. ¿Alguien más? Si no, empiezo con Al esto. parecer, no, doctor. Adelante, doctor. Gracias. De nada. ¿Ya se ve? Ya, Es doctor, una ya que dice podemos. cómo utilizar Mendeley. Ok. Bueno, esta de hecho, y le voy a dar sus flores para que no digan que es plagio. Esta presentación la diseñó una amiga mía que está realizando ahorita el internado SMIP2 en el Instituto Nacional de Nutrición en Subirán, Liliana Betancourt. Ella pues realizó esta para explicar cómo se utiliza el Mendeley. Particularmente yo me peleaba mucho con ella porque yo lo hacía todo a mano y ella me decía que yo gastaba tiempo y la verdad es que sí, pero pues yo me ponía necio, ¿no? Hasta que pues una vez ella lo expuso y dije, no, pues qué tonto yo, ¿no? Por no decir otras palabras. Y pues espero esto les pueda funcionar, ¿no? ¿Cómo utilizar Mendeley? Tenemos tabla de contenido, crear una cuenta, instalar la aplicación de escritorio, instalar plugin de Microsoft Word, e instalar el importador web, insertar citas, insertar bibliografía y crear grupos. Eso es
Facebook, para crearse una cuenta en Instagram, en Wizarding World, si quieren ver lo de Harry Potter o lo que sea, tienen que crear una cuenta, ¿no? Entonces, lo primerito, se meten a esta página, que se las voy a copiar al rato. No, se las voy a poner de una vez. Se las pongo en el chat. Pueden ingresar a esa página, picarle, y les va a salir el Mendeley. Le dan en Sign In, dar clic en Sign In, para pues iniciar su registro. Después les va a salir esta página de Elsevier. Algo que se me olvidó comentarles es que pues dentro de las muchas editoriales, pues está, aparte de Science y demás, está Elsevier. Estoy casi seguro que en algún momento han leído un artículo del Elsevier, y pues Mendeley es un gestor de referencias creado por Elsevier, ¿ok? Aquí introducen su correo y agregan los datos correspondientes. El correo electrónico que vayan a utilizar, no sé si el mismo que utilizan para Facebook o el mismo que utilizan para su correo institucional de la UVM, lo pueden meter. Aquí ponen el correo electrónico, el que les dije que era de Lili Totosau Betancourt, y ponen las diferentes contraseñas o apellidos que pues, van a poner, ¿no? Le dan clic en registrarse, pueden elegir si mantener o no la sesión iniciada. Si es una computadora personal, si es su laptop o es su tablet, su iPad, lo que sea, pues yo no veo problemas en que dejen mantenida la sesión. Y posteriormente descargar para Windows. Abajo nos aparecen otras, por ejemplo tenemos el para Linux, el Ubuntu, y para MacOS, ¿no? Para Apple. Yo pues tengo Windows, entonces utilizo Windows. Y entonces le pican ese de Windows, les va a aparecer, se va a descargar, y entonces cuando se descarga, en ocasiones se va a abrir de forma automática, en otras ocasiones lo vas a seleccionar, y entonces sale el gestor de la instalación, el instalador, ¿no? El punto .exe, ¿no? Y entonces les va a decir, no, pues tienes que hacer tales cosas para instalar, le dan siguiente, y tan. Después resulta que existe un plugin para Microsoft Word, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a meter a la aplicación de Mendeley que ya se les instaló, van a meter su correo, van a meter su contraseña, y dentro de todos los datos que les puede presentar, que puede ser algo medio abrumador, pues entonces van a encontrar algo que dice instalar ahora en el apartado de plugins. Plugin es básicamente pues como una pestañita o una parte de un software ajeno que se va a instalar en su software. No les va a robar información ni nada por el estilo. Es simplemente que con esto se les va a crear una pestaña en Word para ustedes utilizarla. ¿Ok? Le dan a instalar y posteriormente en referencias, en el botón referencias, van a encontrar todo esto nuevo. Tenemos insertar cita, deshacer, refrescar, exportar, insertar bibliografía, abrir Mendeley como tal y seleccionar el estilo. Si ustedes checan, esta chica tenía acá a la derecha, donde dice Use EN, es este logo morado, es el uso del EndNotes. El EndNotes para mí es un poco más complicado de usar, por eso les estoy presentando el Mendeley. Y aquí donde dice citas y bibliografía, tenemos el gestor de referencias, pero de Word, que está muy feo. Luego tenemos que instalar el Web Importer. Esto es más fácil si tienen Google Chrome. Pueden hacerlo buscando directamente en los add-ins que se presentan en Google Chrome, buscan Mendeley y lo encuentran. O directamente desde la aplicación de Mendeley, le ponen tools, herramientas, instalar el importador web, y empiezan a instalarlo como tal. Aquí te dicen, no, pues que se instale directamente en Chrome.
Y es lo que les decía, directamente de la Web Store de Chrome, lo pueden buscar sin necesidad de meterse a la aplicación, ponen añadir Chrome, perdón, añadir extensión, y entonces les va a empezar a salir a ustedes esto mismo. Este logo es el de Mendeley, se puede encontrar también acá. Acá yo lo tengo un traductor, tengo el McAfee, tengo Google Drive y tengo el importador de Mendeley como extensión. Después que le piquen, pues tienen que iniciar la sesión y pues ya van a poder utilizar el importador, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes guardan algo, básicamente es, le apretan aquí, le apretan acá. Aquí me va a salir que no se puede porque es un PDF, no es una página como tal. Pero nada más le van a dar a añadir o configurar cita. Esto se va a guardar directamente en la base de datos que tiene el mismo Mendeley. Y aquí le pueden dar en ver, estilo de citación, y van a elegir todas estas. Aquí está la que les decía, que es muy utilizada en medicina, Vancouver. Tenemos específicamente para Nature, que es otra de las grandes editoriales que publican revistas científicas. Tenemos el estilo Chicago, tenemos el estilo APA. ¿Ok? Con esto pues lo pueden ir modificando o incluso seleccionar otros idiomas para que se pueda utilizar o seleccionar otros estilos, descargar otros estilos de referencia. ¿Cómo añadir referencia? Existen distintas formas. Tenemos el importador web, tenemos el BibTeX o RIS, archivos PDF o manualmente. Honestamente, yo no suelo utilizar esto de los archivos RIS ni los archivos BibTeX. Yo lo hago directamente desde el Web Importer o en ocasiones hasta con archivos PDF. ¿Qué es lo que pueden hacer? Directamente en la aplicación de Mendeley pueden crear una nueva carpeta, modifican el nombre de la carpeta, por ejemplo, si van a hacer algo para su tesis, la abren y le ponen el título tesis, tan tan, ingresan al sitio web o artículo que quieren citar desde el navegador, le dan clic en la extensión, seleccionan el icono de Mendeley. Después, aquí les aparece, aquí se va a guardar. Y entonces seleccionan en qué carpeta se va a guardar. Y entonces puede ser que lo metan en mi biblioteca, que es toda la información, o lo metan en la nueva carpeta que acaban de crear, que sería tesis, por ejemplo, ¿no? Resulta que en ocasiones van a encontrar, porque hay multitud de datos, no solamente el artículo que están viendo, sino los artículos que están citando en el mismo artículo. Y entonces pueden citar como revista, pueden citar como página web o todos los demás artículos que les puedan ir apareciendo. Aquí, por ejemplo, para los archivos BibTeX o .ris, eso lo van a encontrar generalmente en Cielo, que les dice exportar referencia, ¿no? Y entonces les aparece esto. Yo particularmente no me gusta utilizarlo, pero lo pueden señalar, por ejemplo, aquí desde el buscador académico de preferencia. Aquí esta chica utilizó el Google académico, da clic en las tres rayitas, da clic en la configuración, seleccionan mostrar enlaces para importar citas a BibTeX y guardar. Y entonces seleccionan algún artículo, algún link, como importar, guardar enlace como, y ponen importar a BibTeX y ya lo pueden añadir directamente a la aplicación. Como ven, es un poquito más engorroso y entonces se puede hacer que aparezca en recientemente añadidos o unsorted, que es que no han sido asignados, ¿no? Lo pueden hacer también directamente desde archivos PDF, añadir desde la aplicación de Mendeley, checan alguno de los archivos PDF y es prácticamente lo mismo. Y obviamente también lo pueden hacer de forma manual. Es en el triangulito que les aparece. Añadir entrada manualmente. Rellenan todo lo que quieran rellenar, que es lo mismo que les presenté, autores,
año, volumen, número, etcétera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, en el Word que ustedes tengan escrito, le van a picar exactamente en el lugar donde ustedes lo pueden exportar, donde ustedes quieren que esté la referencia, y entonces le dan insertar cita y listo. Seleccionan y sale automáticamente esto. Y entonces, chicos, resulta que en lugar de estar escribiendo todo eso, pues nada más le dan insertar y aparece automáticamente. Y eso les puede ahorrar muchos problemas. Para insertar bibliografía, pues le dan seleccionar el botón insertar bibliografía y automáticamente sale todo esto. Y se siguen ahorrando problemas. También se pueden crear grupos. En esos grupos pueden agregar los integrantes que, por ejemplo, sus compañeros que a lo mejor están haciendo un trabajo para que lo puedan utilizar. Y sería todo. Y listo. Pues Muchas gracias, sí sería doctor. todo. No sé si les puedo ayudar en algo más, alguna duda en específico. No sé. Sí. Médicos, ¿alguna duda que tengan? Sobre todo hay algunos alumnos aquí de grado, de pregrado, que a veces tienen detalle para mandar sus tareas en una plataforma de Blackboard y se lo solicitan mucho en formato APA. A lo mejor alguien tenga alguna duda que con mucho gusto el doctor Max nos pueda solucionar. ¿Alguna duda? Al parecer no, doctor. Doctor, si me permite, voy a compartir pantalla. Por supuesto. Yo tengo una duda porque vino una vez en el EGEL. ¿Cuántos artículos como mínimo debe estar en una tesis o en un artículo? Esa es una pregunta que vino en el Ceneval. Por lo general, para tesis o artículos se utilizan de 25 a 30 artículos como mínimo. De hecho, se presentan luego estudiantes de la especialidad ahí en el laboratorio. Pues, la doctora, ya sabe usted, da clases a la especialidad en anestesio. Y entonces resulta que quiere entregar una tesis con 6 referencias. Y pues eso es imposible. Entonces, el chiste es que sea de 25, 30 o hasta más referencias. Obviamente hay ocasiones que se aparecen con 100 referencias y pues tampoco, ¿no? Que puede ser, pero ahí sí lo ideal es que sean de 25 a 30 como mínimo. Ok, otra pregunta que tengo, si me permiten, porque pues usted sabe que a mí me gusta mucho ver lo del Ceneval. Sí. Otra pregunta que viene es, ¿cuándo referenciar APA y cuándo referenciar con otro sistema de referencia? El sistema de referencia básico es el APA, porque es el más solicitado con prácticamente pues todas las carreras, ¿sí? Y la forma en que nosotros nos podemos comunicar con ese tipo de cosas, con psicología, por ejemplo, o sea, tenemos que recordar que el médico no está aislado, sino que tiene el contacto con todas las demás carreras en el hospital, pues sería con APA, ¿no? Yo recomendaría utilizar APA y solamente en las ocasiones en que te solicitan directamente Vancouver, que es propiamente de medicina, pues utilizar Vancouver. Pero el estándar es APA. Muy bien, doctor. Pues excelente, la verdad a mí sí me gustó mucho su ponencia. Igual espero que muchos estamos aquí también la hayamos disfrutado. Si me permite, con mucho gusto, no sé si ya pueden ver, médicos, la pantalla. Sí, ahí, doctor, Sí, doctora. no le puse la referencia, doctor, pero le tomé de Facebook, ¿ok? No se preocupe. Muy bien, aquí podemos observar una constancia. Universidad del Valle de México, la Escuela de Ciencia de la Salud Campus Villahermosa otorga la presente constancia, perdón ahí, doctor, al doctor Jesús Maximiliano Granado Villalpando por su participación. Es Granado, sí está bien. En la conferencia Norma Cita Referencia APA 7.
Firma doctor Julio César Armando Torres, director de la Escuela de Ciencia de la Salud, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Aquí estamos, Villahermosa, Tabasco, ya 17 de octubre. Pues ya octubre se va, doctor, ya viene noviembre y de ahí diciembre. Y esperemos, amigo, que entres en tu residencia médica, la verdad. Te lo mereces, todo lo que has hecho. No sé si hay alguna duda, médicos, algún comentario que tengan antes de concluir esta gran ponencia. No tengan pena, al contrario, el doctor tiene mucha experiencia. No tiene ninguna. Por lo general, doctor, igual, si me permite, porque yo sí me acuerdo de las preguntas que a veces salen los compañeros arrancándose los cabellos. Había una pregunta que mencionaban que si, cuáles son las fuentes confiables para buscar metaanálisis. Sería el Cochrane, la librería, la biblioteca Cochrane. Esa utiliza principalmente revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sí. Muy bien. Y hay otra igual, donde ellos pueden buscar información de medicina basada en evidencia. PubMed es lo mejor. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Igualmente, doctora, muchas gracias a todos. Una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.